Buenas tardes muchachos y bienvenidos a la 17ª clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Y en esta clase lo que vamos a ver es un ejemplo de balance integral de masa, ¿sale? Que es lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Y bueno, básicamente vamos a ver los pasos que se requieren para hacer el problema, que vienen muy relacionados a lo que terminamos viendo en la última clase, que eran los pasos necesarios para desarrollar un modelo matemático. Entonces, bueno, el primer paso era el planteamiento del problema, o bueno, el primero que íbamos a ver nosotros en lo que es la clase, porque íbamos a quitar la introducción, objetivos e hipótesis, pero bueno, el planteamiento del problema. Entonces vamos a leer lo que es el enunciado, que es: considera el proceso de vaciado de una olla de aceleración, interesándonos conocer el tiempo requerido para el vaciado completo de la misma. El acero fundido se descarga en el distribuidor de colada continua mediante un agujero ubicado en el fondo de la olla. Considere una olla cilíndrica con un diámetro constante de olla y una altura inicial de metal fundido H0. El acero abandona la misma mediante un orificio de sección redonda de un diámetro de salida. Entonces, ver figura 1. Entonces aquí está nuestro esquema. Va a ser una olla que está llena de acero. Nosotros destapamos lo que es la salida y esto va a vaciarse hacia el distribuidor. Aquí en el planteamiento del problema básicamente estamos definiendo que nuestro sistema va a ser únicamente la olla y nuestro interés va a ser el tiempo que tarda en vaciarse. Y bueno, para ello hay que considerar que parte de una altura dada de metal y bueno, que la salida va a tener cierta dimensión y la olla en sí va a tener cierta dimensión, de tal manera que vamos a poder calcular la masa, ¿no? Que es lo que nos interesa. Dado que el vaciado se realiza aprovechando la presión metalostática del acero fundido, es decir, solo se considera la fuerza de gravedad, la velocidad del acero fundido que abandona la olla se describe mediante la siguiente expresión. Entonces vean que la velocidad únicamente va a depender de la altura de metal que va a tener la olla, ¿sale? Y viene dada por la energía potencial, ¿sale? Entonces un balance de energía potencial con energía cinética, lo que nos permite obtener la expresión de la velocidad a la que abandona el metal la olla. Eh, y bueno, donde G es la aceleración de la gravedad y H es la altura instantánea del metal fundido dentro de la olla. Finalizamos obteniendo los datos, una disculpa, eh, de nuestro sistema, todo lo que requerimos. Y de esta manera ya definimos completamente nuestro sistema, ya planteamos el problema, ¿sale? Pasamos a lo que sería el planteamiento del modelo matemático. Entonces, dentro de las suposiciones, vamos a decir que vamos a resolverlo haciendo un balance integral de masa. Va a estar en estado transitorio, nos interesa cómo cambia con el tiempo. El fluido va a ser incompresible, que quiere decir que la densidad va a ser constante. No va a haber entradas, ¿sale? Simplemente va a haber una salida, ¿sale? Una vez que empiece el vaciado, no va a entrar ningún metal líquido. Y bueno, que la velocidad de salida del fluido únicamente viene dada por la gravedad, ¿no? O por este balance. Que este viene del balance de energía mecánica Bernoulli, ¿sale? Por ahí lo pueden revisar. Entonces, después de plantear las suposiciones, lo que sigue son las ecuaciones gobernantes. Entonces, nuestra ecuación de gobernante va a ser la de balance integral de masa, ¿sale? Entonces tiene esta forma, ¿no? El flujo másico que entra menos el flujo másico que sale va a ser igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. Como en este caso no tenemos entradas, que es una de las suposiciones, toma esta forma, ¿no? Que es las salidas va a ser igual, el negativo de las salidas va a ser igual al cambio en la masa total con respecto al tiempo. Condiciones de frontera, nosotros vamos a tener en h igual a 0, que es la velocidad a la que abandona el fluido nuestra, nuestro sistema, viene dada por esta expresión, y que en h igual a 0, a h, o la altura que vaya a tener ese metal fundido instantáneamente, no va a haber más entrada de metal, ¿no? La velocidad del mismo va a ser igual a 0. Y bueno, en este caso, como es estado transitorio, nosotros necesitamos una condición inicial. En estado estacionario nunca necesitamos que exista condición inicial porque no depende del tiempo, pero en transitorio sí la necesitamos porque necesitamos saber de dónde parte nuestro sistema.
En este caso la que usamos es que en tiempo igual a cero, la altura del metal pues va a ser la altura inicial, ¿no? O sea, la olla aparte de estar completamente llena. Bueno, en cuanto a los materiales, pues necesitaríamos las propiedades del acero fundido, pero ya vienen dadas aquí arriba. Únicamente la densidad es lo que nos interesa en este caso. Y con eso terminamos de plantear nuestro modelo matemático. Entonces vean que las condiciones de frontera son puntos del sistema donde sabemos cómo se comporta. Y que las condiciones iniciales únicamente se requieren en estado estable. Estas dos, bueno, esta sí es importante en este caso, pero estas, las de frontera, son mucho más importantes en lo que sería el balance microscópico. Ahí les vamos a ver un poquito más a profundidad, ¿sale? Y bueno, ya una vez dicho eso, vamos a pasar a la metodología de solución. En este caso, la ecuación gobernante se va a resolver mediante separación de variables. Y bueno, sabemos que el área de salida va a ser, viene dada por el diámetro de salida. Y la velocidad a la que abandona el fluido del metal, pues viene dada por la gravedad, ¿no? Y la altura que tenga el mismo. La masa total la podemos calcular como la densidad por el volumen total de la olla, la cual pues calculamos con el diámetro de la misma, ¿no? Entonces sustituimos estas expresiones en lo que sería nuestra ecuación gobernante, llegando a la siguiente expresión, ¿no? Que depende de los diámetros de salida, el diámetro de la olla y la altura instantánea del metal que va a tener la misma, ¿sale? Eh, entonces, bueno, trabajando un poquito la misma, vamos a llegar a esta expresión, ¿no? En este caso, en la diferencial, pues esto va a ser constante, no va a cambiar con el tiempo. La altura sí va a cambiar con el tiempo porque se va a ir vaciando. La densidad no va a cambiar con el tiempo porque quedamos que era incompresible. De tal manera que llegamos a esta expresión, ¿sale? Y bueno, la podemos simplificar un poquito más pasando restando. Dejamos la parte diferencial del lado izquierdo, de tal manera que llegamos a esta expresión, ¿sale? Ahora simplificando un poquito, podemos llegar a lo que sería esta, ¿no? Ahora vamos a separar variables. Entonces la altura, como si nos interesa cómo cambia, la pasamos de este lado y lo demás lo dejamos en función del tiempo. Como ninguna de estas va a cambiar, podemos dejar el tiempo separado, de tal manera que llegamos a esta expresión que podemos integrar, ¿no? Entonces integramos y llegamos a esto, ¿no? Ahora bien, simplificamos un poquito lo que es la gravedad de este lado y tenemos una constante de integración porque no conocíamos los límites de la integral. Esta constante la vamos a obtener a partir de la condición inicial. Entonces, si sustituimos la condición inicial de altura y el tiempo inicial, llegamos a que la constante de integración pues va a ser la altura a la 1 medio. Entonces, la dejamos así, la simplificamos un poco, de tal manera que llegamos a esta expresión, ¿sale? Y entonces esta expresión lo que nos va a describir es cómo cambia la altura de nuestros dispositivos con respecto al tiempo, ¿sale? La altura de metal líquido con respecto al tiempo, es decir, cómo se va vaciando la olla. Y bueno, como nuestro interés está en el tiempo que tarda en vaciarse, sabemos que eso se alcanza cuando la altura es igual a cero. Entonces sustituimos esa altura, despejamos el tiempo y llegamos a que el tiempo va a ser de 1443.16 segundos. Por lo tanto, la olla tarda 24 minutos en vaciarse por completo bajo estas condiciones. Ahora, esto era lo que nos pedía el problema. Pero pues podemos ir un poquito más allá y analizar cómo cambia la altura de la olla a lo largo del tiempo de vaciado. Ajá. Entonces vean que esta es la altura con respecto al tiempo, ¿no? Hasta los 14.000 segundos, que es el tiempo que tarda en vaciarse. Inicia con una velocidad alta,
y conforme se acerca al tiempo final de vaciado, la velocidad o el cambio de altura va siendo cada vez menos prominente, ¿no? La velocidad de vaciado se va disminuyendo. Esto es porque conforme la altura del metal se hace más pequeña, la presión metalostática también se va a reducir, reduciendo con eso el flujo másico de metal que abandona la olla. Por lo tanto, a alta altura, pues va a tener una velocidad mucho mayor que lo que va a tener ya que esté casi vacío. ¿Sale? Entonces eso sería como todo por esta clase. La siguiente vamos a ver un balance integral de momentum. Quédense con lo que sería la metodología, que es la parte importante, ¿no? Que cómo tienen que resolver esta clase de problemas. Entonces la primera vez que vemos uno en estado transitorio, entonces ya vieron cómo se trata un poquito lo que es la acumulación, que es el cambio de cualquier cosa con respecto al tiempo. Y recuerden que cuando es estado transitorio, siempre necesitan una condición de inicial para saber de dónde parte su sistema, ¿sale? Entonces sería todo por esta clase. Nos vemos la siguiente, muchachos. Hasta luego.